mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré.
sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. And I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first love. Take me back, take me back, take me back to my first
Buenas noches, Iglesia del Señor. Recibe en esta hora un abrazo fraternal y la oración especial que levantamos en este momento, poniéndonos de acuerdo para acercarnos a Dios. La oración por fortaleza, la oración por consuelo y la oración por ánimo. Que el Señor traiga esperanza en este momento sobre cada uno de nosotros. Que el Señor levante nuestros brazos de una manera especial y que el Señor consuele a los muchos, son miles, millones de cristianos en el mundo y también los cristianos, los hermanos en la fe cercanos a nosotros, cercanos a vosotros, que han tenido que experimentar la pérdida de un ser amado en estos días. Para ustedes nuestra solidaridad, nuestras condolencias y nuestra oración. Que podamos juntos orar y mantenernos en medio de la oración en estos tiempos tan difíciles. Que el Señor en este día nos levante los brazos, que el Señor nuevamente nos llene de su esperanza. Padre, quiero bendecirte en esta noche por este tiempo especial, por la vida de cada una de las personas que sintonizará este programa, Señor, que verá esta breve enseñanza, Dios. Te pido, Padre amado, que de acuerdo a nuestras necesidades de tu Santo Espíritu, venga sobre cada uno de nosotros la respuesta que viene de tu voluntad, Señor, la respuesta que tú anhelas para nosotros. En estos días queremos recibir de ti lo que está en tu corazón, lo que tú has decidido que es bueno, apropiado para nosotros, Señor. Solo te pedimos que nos bendigas, Señor, solo te pedimos que no apartes tu amor de cada uno de nosotros y solo te pedimos que tu presencia esté siempre cerca de cada uno para poder avanzar, Señor, en estos días tan difíciles que aún nos toca enfrentar. Te pido, Señor, por cada persona, por cada necesidad financiera, Dios. Te pido por cada angustia, por cada petición, Señor. Te pido por la incredulidad de algunos de mis hermanos. Te pido por la frialdad de algunos de mis hermanos. Te pido por la indiferencia en la que han caído miles de nuestros hermanos. Te pido, Señor, por tu iglesia, por la iglesia, por miles de lugares de congregación que se están cerrando en esta hora. Te pido por los miles de pastores que están en este momento desanimados, que han perdido la esperanza, que derraman lágrimas en medio de la noche, Señor, porque no entienden lo que está pasando, Señor, y porque tienen angustia en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, entrégale a cada uno en tu iglesia en este tiempo la provisión especial, Señor, que tanto estamos anhelando y esperando de ti. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nos preparamos para la palabra del Señor y esta noche vamos a empezar una conversación bajo el título ¿Quién seré después del desierto? ¿Quién seré después del desierto? Este es un título bastante interesante que el Señor ha puesto en nuestro corazón, hablando a nuestra vida en las últimas semanas. ¿Quién seré después del desierto? Sí, hemos venido por todo este año como caminando lentamente, como teniendo momentos de mucho ánimo, como también momentos de mucha desesperación. Y estamos llegando al final de este año y todavía estamos en medio de una crisis única, una crisis sin antecedentes y una crisis de la cual o para la cual aún no vemos o no encontramos un día de finalización. Estamos como en un suspenso, estamos como en un punto suspensivo que no termina, ¿verdad? Por eso
le he pedido al Señor que nos hable al corazón, que nos dé una palabra que edifique a la iglesia, pero una palabra que la fortalezca. Le he pedido al Señor que las palabras sean significativas, que las palabras sean ungidas, que las palabras sean profundas, que vayan del Espíritu de Dios al espíritu de cada persona. Que no sean simplemente palabras más o palabras menos, porque estos programas se han convertido en programas más, programas menos. Hemos visto cómo las redes sociales nos ayudaron a sostener las reuniones que antes hacíamos presencialmente en la iglesia, pero con el paso de los meses hemos visto cómo los números, las convocatorias, cada vez menos asistencia, menos personas asistiendo a las enseñanzas y a los servicios en las redes sociales. Es una situación que está pasando en la iglesia, que hemos podido compartir con diferentes pastores y que es una situación real. El mundo está metido en una crisis y la iglesia también está en esa crisis. Y lo hemos mencionado varias veces y no nos cansamos de repetirlo. Esta crisis tendrá un día de finalización y lo importante de esta crisis es que nosotros podamos aprender algo, que nosotros podamos ser transformados al final de esta crisis, que nosotros de verdad saquemos enseñanzas permanentes para nuestra vida. Por eso le animo a que se involucre e invite a otras personas y comparta en sus redes sociales este mensaje. Quizás toque el corazón de una persona que está desesperada, quizás toque el corazón de una persona que está atravesando por un desierto, como el mundo entero lo está, ¿sí? El mundo está atravesando por una crisis profunda, una crisis inédita, una crisis sin antecedentes, una crisis que no tiene final. No le vemos el final aún. Y la pregunta que Dios nos hace es, ¿quién seré después de esta pandemia? ¿Quién seré después de esta crisis? ¿Quién seré después de este desierto? ¿Quiénes seremos como iglesia? ¿Sí? ¿Qué quedará de nosotros, de lo que un día fuimos como individuos, como seres humanos? ¿Qué quedará de eso? ¿Qué de esa naturaleza será transformada? ¿Qué de esa naturaleza será eliminada, cambiará? ¿Y qué cosas nuevas Dios quiere hacer con nosotros? Por eso la pregunta es, ¿quién seré después de la pandemia? ¿Quién seré después del desierto? Mejor aún, ¿cómo seré después del desierto? Porque el desierto es real y esta noche lo vamos a recordar y esta noche lo vamos a aprender y esta noche lo debemos interiorizar. El desierto es real en la vida de la humanidad, pero con mayor énfasis, el desierto es real en la vida del cristiano. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis dificultades, en el mundo tendréis dolor, en el mundo tendréis sufrimiento. Si el que seáis cristiano no significa que estamos eximidos de los desiertos. El que hayamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, el que le sirvamos, el que prediquemos su palabra, ¿sí? No nos impide que experimentemos, que tengamos esa vivencia tan significativa, tan especial, la vivencia del desierto. Así que usted y yo tenemos que recordar el desierto. Este año Dios ha querido recordarle a su iglesia el desierto. Yo siento en mi corazón decir que este año Dios ha querido tener un trato, una
una prueba con su iglesia y el mundo entero ha tenido que sufrir las consecuencias de eso. ¿Sí? El mundo entero ha tenido que enfrentar las consecuencias de tener en medio de ellos a una iglesia a la cual Dios le ha querido hablar en este año de una manera especial. A una iglesia a la cual Dios le ha querido entregar un trato especial en estos meses. Y una iglesia de la cual Dios espera una respuesta que no sea emotiva, una respuesta que no sea pasajera, una respuesta que no sea temporal, sino una respuesta que por fin sea definitiva y marque el rumbo, marque el destino de la iglesia en los últimos tiempos. Marque el carácter de cada cristiano para los últimos tiempos y marque de una manera poderosa la conducta de la iglesia en medio del mundo para los últimos tiempos. Y eso tiene que ver con cada uno de nosotros y eso tiene que ver con todos nosotros. El desierto es parte de la historia de Dios. El desierto es parte de la historia de los hombres. El desierto es parte de la historia de la iglesia. La historia del desierto y de la iglesia está íntimamente ligada. Los hijos de Dios han tenido y tendrán que pasar por los desiertos. El desierto es un lugar que el Señor ha utilizado de manera intencional para enseñar al hombre, para enseñar a su pueblo, para enseñar a la nación de Israel, pero también para enseñarnos a nosotros. El desierto ofrece unas características que estaremos mencionando, que estaremos estudiando en las próximas semanas. Unas características que nosotros los cristianos necesitamos hacer propias, necesitamos tener como constantes en nuestros pensamientos, que no podemos olvidar, que no podemos ignorar y que no podemos menospreciar. El desierto tiene una importancia para los procesos que Dios quiere comenzar con nosotros. Así que el desierto no es un lugar de castigo, el desierto es un lugar de prueba. Y este año nosotros hemos estado en la prueba, hemos entrado en la prueba. Y repito, al mundo le tocó asumir las consecuencias de estar en el mismo lugar donde está la iglesia y experimentar la misma prueba, el mismo quebrantamiento al cual Dios ha querido someter a su iglesia. Lo primero que quiero compartir entonces esta noche, y quizás sea lo único que alcance a compartir esta noche, es que yo debo este año entender que Dios ha permitido que tú y yo pasemos por esta prueba, que tú y yo pasemos por este desierto. Sí, Dios nos ha metido en este desierto porque Dios es un Dios que ha demostrado en la historia, ha demostrado en el pasado, mete intencionalmente a su pueblo en el desierto. Por eso voy a invitarlos a que lea conmigo en esta noche el libro de Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Voy a estar leyendo del versículo 17 al 18. Éxodo 13 al 18. Voy a estar leyendo, ¿verdad? Déjeme ver y yo busco aquí, porque yo quiero que usted lea conmigo, de verdad. Quiero que leamos la palabra del Señor para que juntos podamos ver qué es lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Ahí está Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios:
para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Aquí hay un pasaje trascendental, es un pasaje crucial, es un pasaje que está mostrándonos un momento histórico, un momento geográfico y también un momento espiritual de los hijos de Dios. Faraón deja ir al pueblo, Faraón deja salir al desierto a Israel. Recuerde que Dios ha traído sobre Egipto las plagas y Dios ha traído desde su poder, desde su dominio, desde su autoridad, desde su voluntad. Dios ha traído las plagas para doblegar la rebeldía de Faraón. Dios es todopoderoso. Y en estos días yo tengo que mirar más allá de mi experiencia cristiana, yo tengo que mirar más allá de mi tradición evangélica, yo tengo que mirar más allá de mi antepasado, de mis antepasados cristianos, de mi historia en las iglesias, de dónde nací, etcétera. Y yo tengo que concentrarme más en las verdades que están consignadas en las historias que domingo a domingo escucho en la casa de Dios. Y siempre estamos escuchando, repetidamente estamos escuchando que Dios es todopoderoso. Sí, Dios tiene todo el dominio, el poder y la autoridad para hacer lo que esté dentro de su voluntad. Y pareciese que en días como los que nos ha tocado vivir a nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos la palabra, los que hemos recibido la revelación, pareciese que los espejismos del desierto, ¿sí? y las confusiones del desierto nos hiciesen olvidar que nuestro Dios es todopoderoso y que ese mismo Dios que nos sacó de Egipto, que nos liberó de un faraón, que nos liberó de la esclavitud, del alcohol, de las drogas, que nos sacó de una cárcel física, que nos sacó de cárceles espirituales, de ese mismo Dios todopoderoso que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable de una manera sobrenatural que ni nosotros mismos somos capaces a veces de comprenderlo y de explicarlo. Ese mismo Dios todopoderoso es el mismo Dios que trajo las plagas sobre Faraón y es el mismo Dios que saca a Israel en un día después de 430 años de esclavitud. Y es el mismo Dios que pareciese que estuviese observando el GPS espiritual que él tiene diseñado para el pueblo, para su pueblo. Y en ese GPS espiritual, él observa que hay dos caminos, hay dos formas de llevar a este pueblo a la tierra de bendición y descubre Dios que para los hombres la ruta más fácil era una ruta que Dios decide evitar. Y ahí usted lee en la palabra de Dios que no fue el faraón el que obligó al pueblo de Dios a irse por una dirección, por una ruta, sino que fue el mismísimo Padre de nosotros, nuestro Dios. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Se está refiriendo a que Dios escogió el camino para esa multitud que Él con su poder, que Él con las plagas, que Él con lo sobrenatural acababa de liberar de tantos años de esclavitud. ¿Sí? Dios tiene la autoridad de llevarnos por donde Él quiera, porque tú y yo tenemos que comprender que fue Él el único que nos sacó de donde nos sacó. Si nos sacó de donde nos sacó, que era un lugar de condenación, que era un lugar de muerte segura, de muerte prematura,
que era un lugar de enfermedad, de adicciones, que era un lugar de asesinatos, que era un lugar de prisiones, que era un lugar de persecuciones, que era un lugar de miseria, que era un lugar que nosotros mismos despreciábamos. Sí, nos sacó de ese lugar con su poder sobrenatural. Nosotros, ¿quiénes somos para decirle a ese Dios todopoderoso que nos lleve por el camino que nosotros queramos, en las condiciones que nosotros queramos y en los tiempos que a nosotros nos parece? ¿Quiénes somos nosotros? ¿En qué momento a nosotros se nos ha subido a la cabeza el tener poderes que solamente los puede tener Dios? Porque fue Dios y es Dios el que tiene la capacidad de escoger para nosotros los caminos. Nos gusten o no nos gusten, nos agraden o no nos agraden, le encontremos lógica o no le encontremos lógica, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Nosotros éramos esclavos y éramos esclavos del mundo, éramos esclavos del pecado, pero escúchame, la Biblia me dice que ahora somos esclavos de Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y entonces es un buen amo, es un buen Rey, es un buen Señor. Y lo que Él tenga para nosotros, yo tengo que aceptarlo de buena gana, con fe, con esperanza en mi corazón. Porque aquí lo que la historia, la geografía y lo espiritual nos está enseñando es que el pueblo de Dios pudo tomar el camino más corto, ¿sí? El pueblo de Dios pudo tomar el camino más fácil. Eso es lo que está diciendo la Escritura, amada iglesia. Lo que está diciendo la Escritura es que Dios vio dos rutas para Israel. Y había una ruta corta, era una ruta que iba bordeando el mar. Imagínate eso, ¿sí? Era una ruta que bordeaba el mar y caminar en las orillas de un desierto, pero en las orillas del mar, ¿sí? Donde el desierto termina y empieza el mar, caminar por esa costa es 1000 veces mejor que caminar por un desierto. Porque las condiciones climáticas son mejores, porque hay comida. Y si no hay comida en la tierra, pues habría comida en el mar, había pesca. Y el clima es más benigno. Y el camino era más corto. Y el esfuerzo era menor. Y los sufrimientos también. Y era más fácil llegar, ¿sí? Nosotros queremos llegar rápido y Dios no quiere que nosotros lleguemos rápido. Dios lo que quiere es que nosotros lleguemos transformados. Nosotros estamos con la carrera, con la velocidad, con el tiempo. Nosotros queremos llegar rápido. Escúcheme, queremos nacer rápido, caminar rápido, correr rápido, envejecer rápido y queremos llegar rápido, pero no nos hemos dado cuenta que por la rapidez no llegamos bien como Dios quiere que lleguemos. Y eso nos tiene que empezar a poner a pensar de nuestra vida espiritual en la iglesia, porque en la iglesia la gente quiere el camino más rápido, el camino más corto, y la gente ha creído que si sirvo es porque ya yo he sido transformado, y la gente se le olvida que servir en un ministerio, que predicar la palabra, que ser un servidor en la casa de Dios, no significa que hayamos llegado. No, estamos en el proceso. Y el proceso es un camino largo, es un camino tortuoso, es un camino difícil. Pero hoy la gente se quiere graduar de cristianos de la noche a la mañana, y la gente, ellos mismos se titulan y ellos mismos se entregan certificados y ellos mismos se honran y ellos mismos se exaltan, se enaltecen, solo para descubrir cuando empieza un desierto como este, que ni las exaltaciones, ni las denominaciones, ni los nombres de los ministerios, ni los cargos, ni los títulos, ni lo que yo hice, ni lo que fui, ni lo que prediqué, ni lo que canté, ni lo que ayudé, ni lo que di, alcanza para enfrentar firmes en la fe una crisis tan profunda como la que hemos estado enfrentando en este año. Eso es lo que Dios ve.
que nosotros los hombres no vemos. Dios tiene la capacidad de ver las cosas no solo desde arriba, sino que las ve desde el pasado, desde el presente y desde el futuro. Nosotros, en nuestro atrevimiento, desde nuestra ignorancia, creemos que tenemos la capacidad de ver las cosas, de saberlas, de conocerlas, de dominarlas, de controlarlas. Y creemos que tenemos en control los tiempos, los planes, los propósitos y los caminos, que supuestamente son los caminos que Dios tiene para nosotros, pero resulta que no son los mismos caminos. Amada iglesia, amados hermanos, Dios vio que el camino más corto era el camino más fácil. Existían los filisteos, que era un ejército enemigo, que hubiese podido atacar a Israel, pero Dios hubiese podido haber hecho un acto sobrenatural, un acto portentoso, y le hubiera entregado a Israel una victoria y ellos hubiesen derrotado a los filisteos. Y escúchame, en cuestión de días, en cuestión de semanas, el pueblo hubiese llegado a su destino. El asunto, amada iglesia, es que no se trata de llegar al destino, ¿sí? Y aplicando los días de hoy, todos tenemos desespero porque esto se acabe. Todos tenemos un desespero porque esta temporada pase, porque este año termine, porque este desierto termine. Y todos tenemos un deseo para volver a la normalidad y lo venimos diciendo por meses. No tiene sentido tener un desespero por volver a la normalidad, porque Dios nos dice en esta noche que por estar viviendo en aquella normalidad es que Dios nos ha sacado de aquella normalidad que no era ninguna normalidad, sino que era una irregularidad a los ojos de Dios. Dios nos ha sacado de esa irregularidad que nosotros llamábamos normalidad para meternos en un desierto. Es con el propósito no de sacar o de salir rápido de este desierto, sino con el propósito de que seamos una vez más transformados, afectados, impactados en estos días de meditación, de oración, de reflexión, en estos días de escasez, de necesidad, en estos días de sol fuerte cayendo sobre nuestros rostros, en estos días de sed, de hambre, en estos días de soledad, de desánimo, de desesperanza. En estos días no son días para querer terminar y llegar al destino, sino que son días para comprender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y preguntarnos antes de querer llegar al destino, ¿quién quiere Dios que yo sea cuando lleguemos al final de nuestro destino? Porque si llegar al destino sin conseguir lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque hemos sido nuevamente tercos, testarudos, religiosos, legalistas, ¿sí? Tradicionalistas, pues sencillamente terminaremos esta prueba, pero en el futuro no muy lejano estaremos enfrentando quizás una peor. Dios sabía que Israel podría haber llegado mucho tiempo antes, pero sin embargo la Biblia nos lo dice que fue Dios el que hizo que el pueblo rodease el camino del desierto del Mar Rojo. Los puso a atravesar el desierto y los puso a escoger el camino más largo, el camino más difícil, el camino que a nadie le va a gustar, ¿verdad? El camino largo, pero al final el camino que Dios había escogido para nosotros. Es Dios el que permitió el desierto. Fue Dios el que escogió la ruta, iglesia. Y quiero recordarte, ha sido Dios el que ha estado con nosotros desde que empezó esta pandemia. Sí, hay cosas que no tengo las respuestas para ellas, pero ha sido Dios el que nos ha venido metiendo en esta pandemia, el que nos ha venido guiando y lo está haciendo con un propósito, y el propósito no es salir rápido de esta pandemia. Tú y yo lo anhelamos, pero lo importante es que si vamos a salir, salgamos de esta pandemia transformados, preguntándole al Señor, Señor,
En esta vez no te vengo a preguntar qué es lo que quieres que yo haga, como Pablo le dijo a Jesucristo, ¿sí? Porque eso es lo que la religión nos ha mentido muchísimo, decirle a Dios qué es lo que quieres que yo haga, y se nos ha olvidado que lo que Dios quiere es que le preguntemos, Dios, ¿quién quieres tú que yo sea? ¿Cómo quieres tú que mi vida sea? Y entonces para eso fue necesario que Israel pasase 40 años en un camino de desierto. 40 años. 40 años. Que pudieron ser el camino corto de cuestión de días, de semanas. ¿Sí? Creo que nos ha llegado la hora como iglesia de empezar a caminar lentamente. ¿Sí? De no correr, de no emocionarnos tanto. Sí, sino de entrar en las profundidades de la palabra, de cada palabra que se predica, de cada canción que se canta, de cada oración que se hace. Creo que nos ha llegado el momento de ser más detenidos en la meditación, de ser más reflexivos, porque estamos corriendo una vida cristiana, y la vida cristiana no es de velocidad, la vida cristiana es una carrera de resistencia, de paciencia, pero sobre todas las cosas de transformación. Dios nos pasa este año por un desierto, Dios nos pasa este año por una pandemia, y como en el desierto, amada iglesia, el desierto se caracteriza por ser un lugar de condiciones difíciles y un lugar de condiciones desafiantes, de una geografía que no es apta para nosotros. Lo que ha sucedido este año es increíble, es inexplicable, es algo que no era para nosotros. No estábamos preparados para esto, porque nadie está preparado para el desierto. En el desierto hay escasez de agua, escasez de sombra, escasez de alimento, escasez de recursos, escasez de esperanza, escasez de alegría, y eso es lo que hemos tenido este año. Escasez de salud, escasez de vida. El Señor nos ha traído a un desierto, y ahora lo que tenemos que procurar es no morir en el desierto, y lo que tenemos que procurar es llegar hasta el final del desierto, pero lo más importante es tener la respuesta para Dios, de saber quién seré después del desierto. Así que meditemos en esto, ¿verdad? Porque hace parte de nuestra historia, ¿sí? Hace parte de la vida de la iglesia. Creo que la iglesia en los últimos 30 años se ha metido en el mensaje positivista, se ha metido en el mensaje de la prosperidad. Creo que hemos perdido 30 años para edificar, para madurar, para crecer, para convertirnos en generales de la fe. Creo que procurando las multitudes nos enfocamos en la cantidad y nos olvidamos de la calidad. Nos olvidamos de la consistencia, del cristiano, del verdadero cristiano. Y entonces hoy estamos experimentando a todo nivel, desde las mega iglesias hasta las iglesias medianas, hasta las iglesias pequeñas. ¿Qué es lo que estamos experimentando hoy? ¿Qué es lo que la pregunta que se están haciendo millones de pastores en esta hora es: ¿dónde está la gente? ¿Qué se hicieron los hermanos? ¿Qué se hicieron los que servían? ¿Qué se hicieron los que prometieron entregar su vida para el Señor? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están las personas que dijeron: pastor, contigo vamos a apoyarte, vamos a estar contigo hasta el final, ¿verdad? Contigo vamos a pagar la renta de este edificio, contigo voy hasta el final. ¿Dónde está la gente que decía: yo canto para Cristo, yo le sirvo a Cristo? ¿Dónde está la gente valiente que se llamaban los soldados de Jesucristo? Pues esa gente se ha perdido, están perdidos en el desierto, porque esa es una de las cosas que el desierto trae, y es que la gente se pierde en el desierto, la gente se desorienta en el desierto. Todos los caminos parecen iguales, todos los paisajes parecen ser una fotocopia, y entonces de la multitud que nosotros celebrábamos, ¿verdad? De esa multitud solo ha quedado un remanente, el remanente fiel al Señor, el remanente firme al Señor, el remanente que es sabio, que es prudente, pero que no tiene miedo,
es el remanente que avanza, que dice, estoy contigo, Señor, en los tiempos de bendición, pero también estoy contigo en los tiempos difíciles del desierto. Así que creo que 3 décadas de hablar de prosperidad le han hecho tanto daño a la iglesia y hemos levantado una generación de cristianos, autodenominados cristianos, autodenominados siervos, autodenominados llamados, y de eso vamos a estar hablando en las próximas semanas, ¿verdad? Muchos llamados, muchos que se han promovido y muchos que han lanzado cosas al aire, queriendo decir, pero que en realidad lo que han venido es buscando los panes y los peces, pero que nunca se encontraron con Jesucristo, porque el que se encuentra con Jesucristo, el que ha tenido un encuentro con Jesucristo, no puede estar toda su vida escondido debajo de una cama. El que se encuentra con Jesucristo no puede preferir estar allá con el faraón que salir hacia la libertad de la tierra prometida. El que se encuentra con Jesucristo sabe que Él tiene el poder de nuestras vidas, que Él tiene el control de nuestra salud y que Él tiene nuestros días contados, con prudencia y con sabiduría, con distancia, con cuidados, siguiendo las normas de seguridad. Yo tengo que reconocer que en este año miles de personas se perdieron en el desierto porque sencillamente querían el camino más corto, querían el camino más fácil y querían evitar a todas costas las dificultades. Por eso Dios metió a Israel en el desierto. Por eso Dios le escogió el camino más largo. Y quiero que mires conmigo esta imagen que te voy a mostrar, porque son las revelaciones que Dios quiere y las razones por las cuales Dios mete a su pueblo, a sus hijos en el desierto, para que tú y yo la tengamos siempre presente, especialmente en estos días tan difíciles. ¿Sí? Los propósitos de Dios es enseñarles a ellos quiénes eran ellos realmente. ¿Sí? Iglesia, el desierto no tiene el propósito de destruirnos, aunque muchos fueron destruidos en el desierto. El desierto, desde la perspectiva de Dios, lo que busca era enseñarle a Israel quiénes eran ellos realmente. Porque en los tiempos de bendición, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de alegría, en los tiempos donde todo está bien, es muy fácil profesar un cristianismo. ¿Sí? Es muy fácil decir cosas. ¿Sí? Los cristianos hemos desarrollado un lenguaje, ¿verdad? Un aleluya, un gloria a Dios, un Dios te bendiga, un Cristo está vivo, o todo lo puedo en Cristo. O sea, una serie de palabras que son fáciles de aprenderse de memoria. Y en los tiempos de victoria, en los tiempos de alegría, en los tiempos de bendición, que también hacen parte de la vida del cristiano, es fácil hacerle creer a todas las personas alrededor que somos cristianos. Es muy fácil engañar a las personas profesando fe, profesando ser cristianos, pero realmente el desierto es establecido para que estas personas, este pueblo, esta nación que había estado 430 años bajo esclavitud, supieran realmente quiénes eran ellos. Porque muchas veces los cristianos ni siquiera saben quiénes son ellos. Si tú no sabes quién eres tú, te va a ser muy difícil, pero muy difícil entender la vida cristiana. Si tú no sabes quién eres tú realmente, no quién crees tú que eres, sino quién eres tú realmente, te va a ser muy difícil entrar en los procesos de Dios. Porque lo segundo que Dios va a querer enseñarle a Israel y a nosotros en este año de vicisitudes y pruebas es enseñarlos quién es Él para nosotros verdaderamente. Y en estos dos puntos yo creo que nos podemos pasar varias semanas hablando. Porque este año
hemos descubierto quién es quién, ¿verdad? En este año hemos descubierto quién es quién. ¿Quién es cada uno, verdad? ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Soy un seguidor de Cristo? ¿Soy un profesante de Cristo? Es decir, sé las palabras, sé los rituales, sé algunos versículos, ¿verdad? ¿O yo soy verdaderamente un discípulo de Jesucristo? Porque el discípulo de Jesucristo es el que está preparado para pasar el desierto. ¿Quién seré después del desierto? Yo necesito, para poder responder eso al final del desierto, yo necesito saber cómo entro al desierto, quién soy en el momento de entrar al desierto, para después llegar a un punto en donde el desierto termina y yo poder reconocer en quién he sido transformado por Dios después del desierto. Importantísimo. ¿Quién eres tú, amado hermano, amado amigo? ¿Quién eres tú? ¿Eres un fanático? ¿Eres un entusiasta, seguidor? ¿Eres una persona que metes una mano, pero no metes las dos manos? ¿Eres una persona que estás, pero no estás? ¿Eres una persona que ese es tu plan de vida espiritual? ¿Ese es tu diseño de vida espiritual? Bueno, este año te ha enseñado la prueba, el desierto, realmente quién eres tú. Y una de las cosas que mencionaremos también es que el problema de este año ha sido que Dios no metió a uno por uno al desierto, sino que Dios metió a toda la nación al mismo tiempo al desierto, niños, abuelos, ancianos y jóvenes, adultos, etc. A todos los metió en el desierto. Y este año, no solo cada uno de nosotros, ¿verdad? Fuimos metidos al desierto, sino que nuestras familias, el mundo entero, nuestras iglesias, el mundo entero fue introducido en el desierto. Y no solo tuvimos que descubrir quiénes éramos cada uno individualmente, tuvimos que hacer esa introspección y descubrir, wow, yo no amaba a Dios como yo quería, yo no soy tan valiente como yo pensaba, yo no tengo tanta fe como yo creía, ¿verdad? O yo sí estoy preparado para las vicisitudes, o yo sí estoy preparado. No solo eso, sino que esta prueba nos ha permitido saber quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. En este tiempo hemos aprendido quiénes son nuestros familiares en medio del desierto, quiénes son nuestros hijos, quiénes son nuestras parejas, ¿verdad? Nuestros esposos, nuestras esposas, quiénes son nuestros hermanos en la fe, quiénes son las personas del mundo que nos rodean, porque el desierto ha servido y sirve para eso. En el desierto, Israel no solo supo quién era cada uno, sino que en Israel las tribus, los clanes, las familias comenzaron a darse cuenta quién era quién. Y eso es lo que hemos vivido este año. Para poder llegar al final y responder esta pregunta, ¿quién seré después del desierto? Yo tengo que entender quién soy en el comienzo del desierto. Porque 430 años de esclavitud cambian, transforman, afectan el carácter de cualquier persona. Y ahora Dios no solo nos está liberando, no solo los está libertando físicamente, sino que los está empezando a preparar para tener una liberación verdadera a nivel espiritual. Para eso tendría que mostrarles también quién era Él realmente para ellos. Y qué mejor lugar que el desierto. El desierto es el mejor lugar para conocerme a mí, pero también el mejor lugar para conocerlo a Él. Para conocer su carácter y que de allí Él forje mi carácter. Para que Él conozca mi fe y para recibir la educación que viene a través del conocimiento de la ley, de su palabra. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que en estos meses tú y yo miremos esto como una oportunidad. Que tú y yo podamos entender que esta es una oportunidad de transformación. Dios está haciendo algo con su iglesia. Dios quiere hacer algo con nosotros.
Y es importante que tú y yo reflexionemos. ¿Quién seré después del desierto? Yo hoy quiero terminar con un solo punto importante. Un punto que involucra dos características. La primera característica es que yo debo entender, ¿sí? ¿Quién seré yo después de este desierto? Y la respuesta es, yo tengo que ser un cristiano entendido. Sí, yo tengo que ser entendido. Tú tienes que ser entendido. Tú tienes que dejar de ser emocionalista. Tú tienes que dejar de ser apasionado. Tú tienes que dejar de ser voluble con las cosas de Dios. Tú tienes que dejar de ser circunstancial. No, tú tienes que ser una persona entendida de las cosas del Señor. Y entendido significa conocer los tiempos, discernir los tiempos, ver más allá de lo que el mundo ve, ver más allá de las noticias, entender las cosas. Y creo que Dios quería que el pueblo entendiera que quién lo sacó de Egipto, por qué lo sacó de Egipto, por qué no lo llevó por el camino más fácil, por qué los está llevando a una ruta difícil. ¿Y por qué Dios se quiere manifestar de esa manera? Para conocerlo como Dios todopoderoso. ¿Por qué les mandó las plagas al faraón? ¿Quién es ese Dios que tiene esas capacidades? Y entonces, cuando uno entiende al Dios al cual adoramos, cuando uno lo entiende, entonces uno entiende que Dios tiene un plan, un propósito, y que esos planes y propósitos tienen un tiempo. Entonces yo tengo que entender los tiempos que la iglesia está viviendo. Por eso yo no tengo afán de volver a lo mismo. Por eso no vamos a volver a lo mismo. Aparentemente será lo mismo, pero Dios nos tendrá que mostrar algo diferente, porque Dios no nos ha hecho pasar por este desierto solamente para volver a lo mismo. Dios no quiere que volvamos a lo mismo, porque de lo mismo nos quiere liberar. Y Dios no quiere que volvamos a ser los mismos, porque los mismos no es suficiente para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere hacer una transformación en su iglesia. Dios quiere levantar una iglesia no solamente sin manchas, sin arrugas, sino una iglesia verdadera, neotestamentaria, de los primeros días, una iglesia valiente, una iglesia con denuedo, una iglesia que avanza, una iglesia relevante, una iglesia al que todo el mundo quiere escuchar, al que todo el mundo quiere preguntar, una iglesia que no se avergüenza del Dios al cual predicamos, una iglesia que no llena titulares en las redes sociales con escándalos, con divorcios, con escándalos financieros, con lujurias, con cosas que aborrece nuestro Dios, sino una iglesia que está llena de buenas noticias, una iglesia que tiene el carácter de Dios, una iglesia que tiene la visión de Dios, que cuando el mundo vea a la iglesia en esta nueva etapa, cuando te vean a ti, vean a un ser diferente, a un ser entendido, a un ser que tiene la revelación de lo que Dios tiene. Que Dios te derrame esa revelación en los próximos días a cada uno de vosotros. Que Dios permita que podamos romper nuestra religiosidad, nuestra tradición. Que Dios nos quite, nos arranque del corazón la idea de que tenemos que volver a hacer lo mismo, a sentarnos de la misma manera, a aplaudir, a cantar, a vivir la vida cristiana de la misma manera. Que Dios nos revele que eso no es suficiente para los últimos días. Para los últimos días vendrán pruebas más dolorosas, más difíciles. Será un tiempo como nunca antes lo habremos podido experimentar. Y para eso tenemos que ser una iglesia entendida. ¿Quién seré después del desierto? Seré un cristiano entendido. Como los hijos de Isaacar, dice la Biblia, que eran hombres entendidos, conocían los tiempos del Señor y desde allí entendían lo que Dios quería hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Y qué es lo que Dios te va a entregar para tu vida? Que seas un hombre entendido en estos días y que
por favor, cuando mires la dificultad, cuando mires la escasez que estás pasando, cuando mires el dolor que estás sufriendo, cuando veas la pérdida de seres amados, vayamos más allá, más profundo de todo esto. Las pruebas que has tenido que enfrentar este año. Tú puedas responderle a Dios, Señor, muéstrame quién soy en este desierto y muéstrame en quién quieres que me convierta cuando pase este desierto. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra y por la vida de cada persona que me está escuchando y que me está viendo. Señor, que tu Santo Espíritu toque nuestros espíritus en esta noche, Señor. Y que estos días, Señor, sean días de edificación. Que esta sea una Navidad diferente, Padre, como lo vamos a compartir el domingo. Señor, que esta sea una Navidad significativa, reflexiva, profunda, ¿verdad? Que no salgamos a celebrar como todos los años, ¿verdad? Que esta Navidad sea especial, Señor, porque tú nos has hecho un llamado de atención. Tú has permitido este desierto para tu pueblo, Señor. Pero tú y yo saldremos adelante, Padre, con tu guianza, con tu revelación. Queremos ser hombres y mujeres entendidos, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta los brazos de tu iglesia, Señor. Fortalece el corazón de la viuda, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, consuela las familias que han perdido seres queridos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que Jehová les bendiga en esta hora y que Dios les hable a sus corazones. Que el Señor les inquiete y cuando eso suceda, no te resistas más. No le entregues más excusas. No le digas que espere otra oportunidad. Porque quiero decirte, los hijos de Dios somos entendidos de los tiempos y los tiempos se están acortando y lo que viene aún será más difícil que lo que hemos vivido. Que Dios te guarde. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Danzando.